nosotros pues podemos obtener y que en base a ellos nosotros vamos a ejecutar, ¿verdad? Un climadiagrama. A una gráfica, ¿verdad? En la cual nosotros pretendemos, ¿verdad? Mostrar datos climáticos, pues de una determinada zona o región, en la cual nos va a servir para comprender, ¿verdad? Y pues posteriormente podemos comparar eh, parámetros pues climáticos, ¿verdad? O sea, con un climadiagrama nosotros nos podemos dar la idea de cómo ha sido el comportamiento del clima durante pues una serie de años. Entonces, estos parámetros, ¿verdad? De los elementos del clima, pues recuerden que nos van a ayudar a determinar el tipo de clima, pues, de una determinada región. Entonces, una manera, digamos, gráfica de que nosotros podemos representar de forma individual estos parámetros es por medio de mapas. O sea, es lo que normalmente nosotros vemos son mapas, ¿verdad? Pero en esta ocasión, pues también deben de saber que existen, ¿verdad? Gráficos estadísticos, los cuales nos pueden servir para lo que es, pues, demostrar, ¿verdad? O lograr ver cómo ha sido el comportamiento mensual de ciertos elementos durante, pues, un periodo de tiempo. Y estos gráficos, pues, los podemos realizar por medio de líneas o barras y, pues, colores. Entonces, a partir de que nosotros creemos estas gráficas, nosotros podemos ya ver, ¿verdad? O realizar ya un análisis, pues, de datos cuantitativos. Entonces, toda esta información, digamos, meteorológica, pues, al final pues, ha sido empleada por geógrafos, las cuales, pues, definen, pues, zonas climáticas y, pues, a partir de ellas nosotros ya podemos concluir, ¿verdad? Qué es lo que está sucediendo en cuanto a la parte agrícola, o se puede englobar también la parte turística o industrial, pues, de las regiones. Y para esto, pues normalmente nosotros, o se ha utilizado comúnmente, ¿verdad? Lo que son los promedios, pues, que han sido publicados de manera, pues, periódica, ¿verdad? Todos los respectivos, pues, o las respectivas entidades de cada lugar, que en nuestro caso, pues, y normalmente lo que nosotros vemos en los noticieros y todo, pues, son en base al INSIBUMI, ¿verdad? Que es nuestro ente máximo, digamos, que tenemos, que ellos nos proporcionan, pues, todos estos datos, ¿verdad? Todos los parámetros. Entonces, perdón, compañeros. Entonces, para estos datos climáticos, nosotros pues podemos realizar un climadiagrama, ¿verdad? Podemos usar este climadiagrama y también algo que deben de saber es que también a este se le puede llamar o lo pueden encontrar como climodiagrama. Está diagrama climático, ogrograma, diagrama orométrico y climograma. O sea, lo pueden encontrar con estos nombres, entonces va a hacer referencia a lo mismo, ¿verdad? Pero en nuestro caso le vamos a llamar climadiagrama, ¿verdad? O sea, de esa forma lo llamamos acá. Y estos pues son gráficos de doble entrada en los que nosotros vamos a representar pues valores promedios mensuales de temperatura y precipitación, en los cuales nos van a ayudar a determinar pues periodos secos o periodos pues que sean húmedos, ¿verdad? O muy húmedos, ¿verdad? Cuando ustedes vean la gráfica, ¿verdad? Hay puntos que son muy altos, entonces nos está indicando que son pues periodos que va a haber demasiada humedad de una pues determinada región o zona. O sea, ahí va a depender de cuál sea nuestra región de interés, ¿verdad? O la zona que sea nuestro interés. Entonces, en base a estos climadiagramas nos vamos a dar una idea de cómo ha sido el comportamiento, ¿verdad? En cuanto a, pues, a la humedad o a periodos secos.
Entonces, en algunos casos, pues, nosotros pues podemos usarlos para tener, digamos, una mayor exactitud o mejorar, digamos, la parte de, pues, con los climadiagramas, lo podemos dar una mayor interpretación si nosotros agregamos otra variable, ¿verdad? O sea, ya no solo evaluamos dos variables, sino tres variables, que en el caso que normalmente se utiliza es la evapotranspiración. Ya recuerden que la evapotranspiración, pues, es la cantidad de agua evaporada, pues, en una superficie eh, que tengamos. Pues con estas tres variables nosotros podemos dar una mayor, pues, interpretación. Y recuerden, ¿verdad?, que el clima al final, pues, es el estudio de los valores medios de los elementos durante un determinado, pues, periodo, ¿verdad?, de tiempo. Y para el realizar el climadiagrama, pues nosotros utilizamos valores también anuales, ¿verdad?, de precipitación media y temperatura promedio por un determinado periodo, ¿verdad?, que normalmente lo hacemos a, pues, de 10 años, ¿verdad?, de un lugar en específico. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer, pues, climadiagrama, ¿verdad? Un climadiagrama nosotros lo podemos realizar de forma manual o mediante, pues, hojas de cálculo electrónicas, ¿verdad? Como es en nuestro caso, que vamos a realizarlo por medio de Excel, ¿verdad? Entonces, una forma más rápida, ¿verdad? Y sencilla eh, que usar, pues, pues hacerlo de forma manual. Entonces, cuando lo hacemos de manera manual, nosotros pues lo podemos hacer por medio de hojas milímetras, en la cual pues debemos de sacar la escala, ¿verdad? Y en el eje Y, pues nosotros vamos a colocar las variables de precipitación o temperatura, evapotranspiración también. Y en el eje X, nosotros vamos a colocar lo que son pues los meses, ¿verdad? O los años. Perdón, ¿Sí? eh, solo quería saber si estás compartiendo tu pantalla. Bueno, estás solamente la presentación que dice clima diagrama, ¿no? Sí, ahorita sí, no les puse nada, Ah, pero ok. ajá, ya después Sí. vienen esta parte. Ah, Pero ok, solo perfecto. para que sepan, ¿verdad?, que estoy hablando. Esto es un climadiagrama, miren, compañeros. Entonces se dan cuenta que hay precipitación, temperatura y evapotranspiración. Entonces más adelante vamos a ver cómo tener estos datos y cómo hacer uno de estos, ¿verdad? Entonces solo es para que ustedes sepan parte teórica, ¿verdad? Que comprendan cómo es que se hace y por qué. Ahorita sí ya cambió, ¿verdad? Sí, ahora sí, en promedios climáticos. Bien. Entonces cuando hablamos de los promedios, pues, de datos climáticos, pues, y acá, pues lo que ustedes normalmente miran, ¿verdad? En los informes, pues, es referente a medias, ¿verdad? De varios, ahí sí que parámetros meteorológicos. Entonces, estos prácticamente se basan en lo que son, pues, varios años de observación y, pues, hacen referencia a un periodo de tiempo que pueden ir de un día hasta un año, pues, completo, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros solo vemos los promedios como tal, no le podemos dar como que mayor importancia, ¿verdad? No le hallamos mucho sentido, pero ya con el realizar ya estos climadiagramas ya le hallamos pues sentido también a esta parte de lo que es estos promedios, ¿verdad? Y los cuales pues nos pueden servir para pues una planificación agrícola que es de nuestro interés. Entonces, en la agricultura a nosotros no nos interesa conocer lo hipotético, ¿verdad? Lo que solo como suponer, sino que nos sirve, ¿verdad? Nosotros, pues en agricultura es basarnos en datos reales, ¿verdad? En datos que sí estén registrados, ¿verdad? No solo nos lo podemos imaginar, sino que con estos registros, digamos, que podemos ver durante varios años,
nosotros ya podemos determinar más o menos cómo es el clima, ¿verdad? Cómo es el comportamiento del clima en ese lugar. Entonces, esto al final nos va a ayudar a, pues, a darle una mejor interpretación y ver cómo es la adaptabilidad, digamos, de los cultivos. Entonces, en el caso de la agricultura también, este enfoque, ¿verdad?, hace posible solo pues, una primera aproximación en cuanto a la determinación de la potencialidad, ¿verdad?, agrícola de un determinado lugar, ya que siempre recuerden, ¿verdad?, debemos de tomar pues, en cuenta ciertos hechos meteorológicos que puedan ser precisos, ¿verdad?, de importancia, los cuales pues, nos van a servir para ver, ¿verdad?, el crecimiento vegetal o desarrollo pues, de nuestro cultivo. Entonces, acá también nosotros en esta parte, ¿verdad? De los cultivos, no sé si cambié, compañeros. Sí, ¿verdad? Sí, sí, se cambió. Ok, gracias. Entonces, digamos, dependiendo del cultivo, pues, y la frecuencia con que se alcanzan ciertas temperaturas o ciertos umbrales, ¿verdad? De temperatura, pues, estos al final nos van a ayudar, ¿verdad? A tener, pues, una mejor planificación, ya que recuerden lo que les he dicho, ¿verdad? El tema clima, ¿verdad? Estos parámetros climáticos al final sí son de mucha importancia para que el cultivo se desarrolle de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Hay umbrales que están a cero, nosotros vamos a saber, a 0 grados centígrados, vamos a saber que puedan haber heladas en ese lugar, ¿verdad? O sea, eso representa que hay riesgos de que ocurran pues, heladas. Y esto, pues, al final nos afecta, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Pues, de ciertas especies. Entonces, un ejemplo puede ser, digamos, el trigo. Entonces, supóngase, digamos, es sensible a altas temperaturas. Entonces, si se pasa, digamos, de un umbral de más de 30 grados centígrados, entonces, ¿qué va a suceder? Que este cultivo no se va a desarrollar de la forma que normalmente lo hace, ¿verdad? Sino que van a ver que probablemente pues se queme un poco la planta y ese mismo estrés hace que madure, ¿verdad? De forma pues prematura, digámoslo así, o más temprano, ¿verdad? ¿Y a qué conlleva esto? A que haya una disminución en cuanto al peso, pues si lo hacemos referencia a cada 1000 gramos pues, de trigo producido, y también esto nos baja la calidad, ¿verdad? Del trigo. Entonces, son factores que a nosotros nos van afectando, ¿verdad? O sea, cuando ustedes estén en campo se van a dar cuenta que igual, ¿verdad? Si hay demasiada humedad y el cultivo pues no se adapta a ese lugar, lo que va a pasar es que va a haber problemas, ¿verdad? Entonces tampoco pues es muy correcto, digamos, que nosotros hagamos una lista de parámetros meteorológicos y sus umbrales críticos de un lugar, ¿verdad? Solo de suponer, ¿verdad? Sino que lo ideal sería que nosotros pues vayamos a ese lugar y nosotros veamos qué es lo que está pasando y en base a eso pues ya podemos nosotros definir umbrales. Recuerden que también cada región pues tiene sus propios estándares, ¿verdad? En los cuales pues eh, hacen referencia pues a estos parámetros de temperatura, precipitación y todo ello. Y esto va junto a esta parte de los cultivos, a que no solo es el clima, ¿verdad? Sino también recuerden que ustedes deben de tomar en cuenta la parte del sistema suelo, ¿sí? O sea, todo es un sistema, ¿verdad? Todo es un conjunto que ustedes deben de analizar, ¿sí? No solo, por decirlo así, ¿verdad? El clima se ve que es apto para, no sé, ¿verdad? Pónganse piña, ¿verdad? Pero nosotros, viendo las características del suelo, no se adapta, ¿verdad? Al cultivo. Entonces, no podemos decir,
pero como el clima es bueno, pero el suelo no, voy a sembrar, ¿verdad? No, sino que todo es un estudio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver bien pHs, conductividad, si hay salinidad, tonicidad, o sea, son varios parámetros que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? De ver siempre de la mano, pues, el factor clima, ¿verdad? Y a esto también conlleva la parte de las condiciones económicas, ¿verdad? Recuerden y estas pues están definidas por las prácticas agronómicas y el material genético del cultivo, ¿sí? Si nosotros, supongamos, vamos al campo, vemos a un agricultor y todo, y nosotros le podemos decir, mire, seleccione este material genético, utilice esta variedad, esta le va a pegar acá y da muy buenos rendimientos y todo. Pero ¿qué sucede muchas veces? Que el agricultor no tiene la capacidad económica de pues comprar ese material genético, ¿verdad? Que ha sido pues ahí sí que modificado y que es muy bueno en esa región. Entonces lo que hace muchas veces es comprar como que, así que digámoslo así, lo chino, ¿verdad? Lo más barato. Y ahí pues ya entra esta parte de las condiciones económicas que son una limitación afuera, ¿verdad? Igual las prácticas agronómicas, ¿verdad? O sea, si no hay dinero, no pueden implementar prácticas agronómicas adecuadas. Es un agricultor que muchas veces pasa, ¿verdad? Que de una vez se quiere tirar ahí sí que al agua, ¿verdad? Crear hasta una empresa. Entonces, lo primero que debe hacer es hacer una caracterización, ¿verdad? Hacer un diagnóstico, ¿sí? Hacer un análisis climatológico para ver si se adapta o no, ¿verdad? Lo que quiere sembrar y si es conveniente, pues, hacerlo. Entonces, es algo que ustedes deben de tomar muy en cuenta. ¿Dudas con lo que hemos hablado, compañeros? Y acá tenemos el climadiagrama, ¿verdad? De lo que les hablaba. Entonces, si se dan cuenta acá, pues hay parámetros de temperatura, precipitación y evapotranspiración. Este es el ejemplo que está en su manual, pero pues yo creé otro para que ustedes se den cuenta de cómo pues lo podemos hacer, ¿verdad? Bien, entonces para ello necesito que tengan a la mano ahí, abran su, permítanme. Entonces ahorita vamos a ingresar solo para esta parte. Acá, si se dan cuenta, tenemos datos de precipitación y temperatura. Estos datos nosotros los podemos tomar eh, pues de ciertas páginas, ¿verdad? Tenemos la del Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático, que es ICC. Esta, pues, plataforma, digámoslo así, ha sido creada por los cañeros, o sea, es la asociación cañera, ¿verdad? ¿Por qué les digo eso, verdad? Porque también, o sea, ellos en sus fincas, digamos, ellos tienen pues registros, ¿verdad? Tienen estaciones meteorológicas, las cuales les sirven para obtener pues información verídica, ¿verdad? Y en tiempo real. Entonces, cuando ustedes ingresen acá, se van a dar cuenta que ellos les ponen acá pues coordenadas de dónde está la estación, la altitud, el estrato, fecha, ¿sí? De aquí les da la fecha de las últimas lecturas, ¿verdad? La última actualización, acá les indica la hora. Tienen temperatura, radiación, humedad relativa, precipitación, velocidad del viento, mojadura y dirección del viento. Son parámetros que ellos ven. Y acá tenemos lo del INSIBUM, que igual, ¿verdad? Ellos recuerden que tienen estaciones tipo A. Entonces, si nosotros queremos ver datos pues, más complejos, pues acá lo podemos hacer, ¿verdad? En la parte del INSIBUM, ya que acá pues ellos tienen estaciones tipo A, entonces van a tener pues más, sí que más parámetros de lectura, ¿verdad? Pero ambas pues son funcionales. Entonces el día de hoy vamos a ver nosotros cómo descargar información de ICC para que se den cuenta que es sencillo, ¿verdad? Y vamos
vamos a obtener pues estos datos que nos van a servir para determinar o realizar un clima diagrama. Permítanme. Permítanme. Bien, entonces en el buscador de Google lo que tenemos que hacer es buscar ICC. Háganlo por favor para que ustedes se vayan dando cuenta. Entonces lo primero que hacemos es buscar ICC y luego ingresamos a esta parte que dice estaciones meteorológicas. Ya estando en esta parte, nosotros nos podemos venir a ver acá donde dice estaciones meteorológicas y ustedes van a poder observar que hay un link. Entonces ingresan ahí y acá les pide que inicien sesión. En su caso, para pues si no han tenido la oportunidad de ingresar acá, le dan en la parte de registrarse y acá lo que les pide únicamente es su nombre, su correo, que creen una contraseña, ¿verdad? Y pues le dan registrarse. Háganlo por favor, compañeros, así van viendo cómo se hace. Me quedé en donde nos metíamos en estaciones. Ahorita. ¿En qué parte? Acá. En donde apachábamos estaciones meteorológicas. Va, le das ahí, te sale esta parte, ¿no? Luego acá dice estaciones meteorológicas y le das a este link que está aquí abajo. No sé si ya lo pudiste ver. Ya. Entonces le das clic y te tira a esta página. ¿Sí? En su caso, como ustedes no tienen una sesión, digamos, no tienen usuario, le dan en la parte de registrarse. O sea, le dan clic acá en registrarse y acá lo único que les pide es nombre, el correo, que creen una contraseña y ya le dan registrarse. Y les va a pedir que se vayan a su correo, ¿verdad? Pues para permitir o ver que sea cierto, ¿verdad? Que ustedes están tratando de registrarse, o solo es para confirmación. Luego de que ya le den, pues ya les va a salir su correo y su contraseña, ¿verdad? Y le dan iniciar sesión. Luego van a ver estas dos partes. Entonces ustedes se van a mapa. ¿Será que puedes ir un poquito más despacio? Que vas algo rápido. Bueno, ¿en qué parte van? Si quieren, me avisan cuando ya creen el usuario y logren ingresar. En lo de las asociaciones, ¿qué dijiste que era lo que había que poner? ¿En Disculpa. dónde?
¿En qué parte es? Disculpa. En lo último, ya cuando colocas la contraseña. Ahí hay que aceptar los términos y darle a registrarse. Creo que lo que tienes que poner, compañera, es que sos de la USAC. ¿En dónde les pide? Quiero ver. Gracias. Permítame. Hay una parte donde dice que de qué asociación viene, aparecen varios, entonces entre esas están las universidades y aparece la USAC. Me imagino que es. Ah, colóquenle ahí. No recordaba eso, disculpe. ¿Ya lograron registrarse, compañeros? Yo ya. ¿Los demás? Yo también ya. Yo no. Vamos a esperar otro poquito.
Me dice que él ya fue tomado. ¿Cómo así? Revisa tu email. Pero es que ni siquiera he llenado los datos, solo escribí el Gmail y me apareció eso. Porque no te debería de tirar eso. ¿Cómo van, compañeros? A mí sí, creo que ya me aceptó todo. Ya lograron ingresar. Sí, yo también. Bien. Entonces, cuando ustedes ingresan, van a ver que les sale si quieren mapa o dice gráficas corporativas, comparativas, perdón. Entonces, ustedes vienen e ingresan a la parte de mapas. Entonces, si se dan cuenta acá, como les mencioné, ¿verdad? Las estaciones están pues en toda la parte de la costa. Recuerden que ahí es donde ellos producen caña. Y como es de los, ahí sí que la estación cañera, ¿verdad? Entonces, por eso es que tienen acá sus estaciones. Entonces, ellos tienen registro de todas ellas, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos, pues, encontrar una, ¿verdad? Póngase que nosotros queramos ver una que queda aquí en Retaluleo, ¿verdad? Seleccionamos, dice Turula. Entonces, como les mostré en las imágenes, les tira, ¿verdad? Código, coordenadas, altitud, estrato, fecha, temperatura, radiación, humedad relativa, precipitación, velocidad del viento, dirección del viento y mojadura. Entonces, cuando a nosotros nos interesa, ¿verdad? La parte de humedad relativa y temperatura, ¿qué hacemos? Pónganse que queremos ver humedad relativa. Entonces venimos, seleccionamos humedad relativa y nos da opción a que nosotros les digamos qué datos queremos descargar. Pónganse que a nosotros nos interesa descargar del,
1 del 1, ¿verdad? 1 de enero del año del 2019, supónganse ahora. Entonces tenemos de ese, del 1 de enero del 2019 para, supónganse, quieren ver para el 1 de enero del año 2021, supongamos, ¿sí? Entonces ya le indicamos qué datos queremos obtener, ¿verdad? De qué fecha a qué fecha. Y luego le damos acá, supónganse, mes, ¿verdad? Y le damos Excel. Entonces acá automáticamente a nosotros ya nos ha generado la base de datos. Todos los registros nos los da en un formato de Excel, que es esto que está acá. Y acá nos indica de qué fecha a qué fecha son los registros. Sí, el 1 de enero de 2019 al 1 de enero del 2021. Y acá ya nos da la humedad relativa diaria, ¿verdad? Entonces nos da del 1, del 2 de enero, del 3 de enero, del 4 de enero, del 5, y nos la va dando para los pues 31 días que tiene enero. ¿Sí? Y así lo hace para el mes de febrero. Empieza nuevamente y nos da esa humedad relativa. Y si se dan cuenta, aquí están todos los meses que yo le pedí. Aquí todavía vamos 2019, en diciembre, aquí estamos 2020. Y nos da toda esta serie de datos. Y ya de último, pues nosotros podemos encontrar que nos dice promedio. O sea, cuál es el promedio de de este periodo de tiempo, ¿verdad? En cuanto a humedad relativa. ¿Cuál es la mínima, la máxima y la sumatoria total? Eso es lo que nosotros podemos ver acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, es bien fácil generar esos datos. No sé si vieron cómo se hacía, compañeros. Disculpa, ¿será que puedes repetir? Es que se me fue el internet. Sí. Entonces, Gracias. ustedes lo que tienen que hacer es, ustedes ya ingresaron, ¿verdad? Ya han ingresado. Entonces le dan a la parte donde dice mapa. Acá ustedes van a poder observar todas las estaciones meteorológicas que estén, ¿verdad? Registradas acá en el ICC. ¿Sí? De todas estas estaciones ustedes pueden tomar las variables que ustedes deseen, ¿verdad? Hagamos de cuenta que queremos aquí en Nueva Concepción, ¿verdad? Entonces dice Irlanda, se llama la estación. Nos dice que la última fecha, digamos, de actualización fue a las 6:45. Aquí nos dice temperatura, radiación, humedad, precipitación, velocidad del viento y dirección del viento. Entonces nosotros queremos ver cómo ha sido la humedad relativa, ¿verdad? Queremos evaluar cómo ha sido la humedad relativa. Entonces acá podemos ver de qué fecha queremos que nos den los registros, a qué fecha. Entonces nosotros ponemos que del 1 de enero del año 2019, supóngase, ¿verdad? Y la queremos que nos dé hasta el 31 de diciembre del año, póngase 2020. Y le damos mes. Entonces acá nosotros ya le indicamos que queremos que nos dé los datos de registro, ¿verdad? De humedad relativa del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2020. Y le damos en esta parte que dice Excel. Entonces aquí automáticamente a nosotros nos genera esos datos y los descargamos en formato, pues en un formato de Excel, ¿verdad? Que están los datos. Entonces le damos a abrir, ya cuando se hayan descargado, y nosotros ya vamos a poder observar pues la humedad relativa que está pues de cada mes, ¿verdad? Acá si se dan cuenta inicia el 1 de enero de 2019, aquí está la del 2, del 3, del 4 y así se va sucesivamente. De todos los meses, si se dan cuenta aquí estamos ya en abril, julio,
agosto, septiembre, octubre, diciembre, miren. Y nos los da de todos los días, ¿verdad? De ese mes. Y acá les mencionaba que también ya de último, pues, acá ya les da pues un promedio de toda la humedad relativa pues, en ese periodo de tiempo. ¿Cuál ha sido la mínima, la máxima y la sumatoria total? Entonces, de esa forma nosotros obtenemos esos valores, ¿verdad? Bien. ¿Se entiende cómo descargar, digamos, esa parte, compañeros? Si ustedes quieren para temperatura igual, ¿verdad? Es el mismo procedimiento, solo seleccionan temperatura e ingresan los datos, ¿verdad? Aquí ya están. Aquí todavía dice generando, todavía está cargando esos datos que son de temperatura. Y ya de igual forma, ¿verdad? Los descargan y ya les genera de igual forma esos valores. ¿Se entiende, compañeros? Sí, porque solo hay en ese buen espacio, como que, porque ¿En solo hay dónde? datos de estos, ajá, de estos lugares y no de, digamos, del norte de Guatemala. Ah, porque eran los que les mencionaba, que esto es de la asociación de esos, de los cañeros, digamos. Entonces, esta es pues son estaciones que ellos tienen y que pues están al público, ¿verdad? Entonces, por ello es que la caña solo está sembrada en la parte de la costa sur. Por eso es que solo ven estaciones en este lado. Ahora, si nosotros queremos ver ya de la parte del occidente y todo, ya a nivel nacional, en todos los departamentos, pues ya sería la parte del INSIBUME, ¿sí? En la página del INSIBUME. Ahí pueden generar ustedes, igual, ¿verdad? Ingresan y todo. Y ahí sí ya les dan, pues, ya van a ver que les salen estaciones en todos lados, ¿verdad? Son todas las que ellos tienen registradas. Es por eso que en esta solo se ven las de la costa sur. Ah, ok, gracias, gracias. Bueno, bien. Entonces, cuando ustedes ya hayan generado esos valores, se generan, ¿verdad? Van a obtener esto, ¿verdad? Era lo que les mencionaba. Son todos estos valores. Entonces, en este caso, pues, yo tengo acá ya descargado unos valores para hacer, pues, el clima diagrama. Entonces, ¿cómo ustedes lo van a ejecutar, ¿verdad? ¿Cómo lo van a hacer? En mi caso, pues yo descargué humedad, temperatura y precipitación del 2019 y aquí están los valores. Hasta el año, hasta el 31 de enero del 2021. Es lo que les enseñé, ¿verdad? Solo que descargué para humedad, temperatura y precipitación. Que son estos tres que van a servir. Entonces, ¿qué es lo primero que deben de hacer luego de que ya tienen pues todos esos datos? Ya hacen su tablita, digamos, colocan los meses y luego ponen humedad relativa. Entonces, lo que hacen es hacer un promedio de la humedad relativa para cada mes. Si en este caso tengo para diciembre, enero, febrero, o sea, todos los datos que yo tengo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el promedio, verdad? Se le dan ahí promedio en Excel y seleccionan pues solo el mes que es de su interés, ¿verdad? Que en este caso, digamos hasta acá, ¿verdad? Entonces, promediamos todos los valores de humedad relativa de ese mes para humedad relativa, luego agarramos enero, promediamos enero. ¿Sí? Y así lo vamos haciendo para cada mes, que son estos valores, ¿verdad? Los promedios. ¿Se entiende esa parte, compañeros? Solo es de hacer un promedio mensual. ¿Se entiende, compañeros? Sí, Heriberto. Bueno, Sí. para temperatura igual, o sea, es un promedio mensual.
lo hacen de la misma forma, ¿verdad? Solo que toman temperatura. Para precipitación es diferente. Acá lo único que tienen que hacer es la sumatoria. Escuchen bien, es sumatoria, no promedio. Sumatoria de la precipitación mensual. Sí, es decir, sumar todo ello. Entonces suman todos estos valores. Entonces al sumar, ustedes tienen acá ya la precipitación. ¿Sí? Entonces ya han generado pues su tableta. Y luego pues también yo acá generé otra con, o sea, estos valores son los mismos, ¿verdad? Temperatura y precipitación son los que tengo acá. Y acá yo tengo otra con evapotranspiración potencial. Acá algo muy importante. O sea, si ustedes buscan estaciones del INSIBUME, ahí hay, ¿cómo se llama? Van a ver que hay más parámetros, ¿verdad? Se recuerda que son tipo A, ¿verdad? Son más completos. Pero en este caso de la evapotranspiración potencial, acá nosotros la debemos de determinar, ¿sí? Esta parte de evapotranspiración potencial nosotros la calculamos. Acá, pues en este caso, yo no les voy a explicar cómo hacerlo porque hay una práctica específica que trata de evapotranspiración. Entonces, en esa práctica nosotros vamos a ver cómo determinar pues, la ETP, ¿verdad? Por medio de diferentes métodos. Motor weight, heart rate. Ahí vamos a ver cómo se hace esa parte. Entonces, por ello es que no les explico en este momento, sino que solo les doy, pues, ya los datos, ¿verdad? Ya están aquí, ya está calculado. Y han sido calculadas en base, pues, a estas humedades y temperaturas. Bien, entonces, ¿cómo generamos el clima diagrama? Entonces, lo que hacemos es seleccionar, ¿verdad?, los datos. Le damos insertar. Le damos acá donde dice insertar gráfico de líneas o de áreas y seleccionamos esto. Entonces acá ustedes ya van a poder generar su clima diagrama. Disculpa, Alberto, ¿puedes solo volver a repetir cómo sacar la gráfica? Solo Sí. eso. Gracias. Seleccionan sus datos, ¿sí?, de humedad, temperatura y precipitación. Le dan insertar acá en gráfico de líneas y le dan acá, ¿verdad? Y ya han generado su gráfica, su clima diagrama, que es este que yo tengo acá. Solo que sería este clima diagrama. Sí, sí se ve el clima diagrama. Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bien. Entonces, así es como nosotros generamos, pues, esos climadiagramas. Y acá lo que nosotros podemos interpretar es que, pues, cuando la precipitación y la humedad acá lo que podemos ver es que cuando la precipitación y la humedad se unen, ¿verdad? Pues comienza la época de lluvia, ¿sí? Empieza la lluvia a caer. O sea, eso es el indicativo que nos da cuando se topa o se une la precipitación y la humedad. Entonces empieza la época de lluvia, ¿verdad? Disculpen, compañero. Y acá lo que ustedes ven, digamos, en este pico, ¿sí? Logran ver esta parte que va acá y luego hay una disminución y luego pues vuelve a subir. Acá lo que nos da o nos indica es de que aquí hubo una canícula, ¿sí? Entonces aquí lo más probable es que hubo una canícula en este periodo de tiempo.
del mes de junio para septiembre, ¿verdad? Más o menos en este tiempo hubo pues una canícula. A eso hace referencia a esa parte. Entonces ahí se ve cuando van disminuyendo las lluvias y luego pues nuevamente, ¿verdad? La humedad y la precipitación se unen, ¿sí? Vuelven a topar y acá nos da indicativo de que empieza la época seca. Eso es lo que podemos interpretar en esta parte, ¿sí? Entonces cuando ambas se topan, inicia la época de lluvia y acá pues ya empieza, ya dejó de llover, ¿verdad? Más o menos en el mes de diciembre ya empieza a disminuir bastante y ya pues se ve que empieza la época seca, ¿verdad? Que está en 3 días de diciembre para pues adelante, ¿verdad? Eso es lo que podemos interpretar en esta gráfica, bueno, en este climadiagrama. Luego tenemos este otro, que es, que sale, ¿verdad?, de los valores de temperatura, precipitación y evapotranspiración. Tenemos este otro climadiagrama. Y acá lo que interpretamos es de que cuando la precipitación y la evapotranspiración, ¿verdad?, se unen, nos da indicativo de que ya no va a ser necesario que nosotros pues apliquemos riego a nuestro cultivo, ¿sí? Cuando la temperatura y la evapotranspiración se unen, ¿verdad? Entonces, precipitación y evapotranspiración, ya no hay necesidad de riego. Que sería acá, ¿verdad? Precipitación y evapotranspiración, más o menos días después de marzo, digamos, nosotros ya no vamos a tener que regar porque con lo que está pues lloviendo va a ser suficiente para que nuestro cultivo se desarrolle de la mejor manera. Y de igual forma, ¿verdad? Recuerden que acá también pues ya empieza la época lluviosa hasta pues el mes de enero, ¿verdad? Que ya empieza, pues ya desciende y ya empieza la parte de verano, ¿verdad? Entonces acá en enero ya inicia pues nuestro verano, o sea, ya no va a llover. Eso es lo que nosotros podemos interpretar en estas dos, ¿verdad? Y de igual forma acá, ¿verdad? Se ve el descenso ahí en cuanto a precipitación. Y el otro ejemplo, pues, que Sí, está Heriberto. bonito. Ya se logra ver la presentación. Sí. Sí. Bueno, y esta otra que ustedes ven acá, pues es la de su libro, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el libro, verdad? ¿O qué nos indicaba acá? Si se dan cuenta es lo mismo que les he venido hablando. Entonces acá pues decimos que la época lluviosa pues es a partir del mes de mayo a octubre, ¿verdad? Y en el mes de noviembre pues la evapotranspiración igual a la precipitación pluvial e inicia la época seca, ¿verdad? Hasta el mes pues de abril. Y la temperatura se comporta similar, ¿verdad? Durante pues todo el periodo de tiempo, ¿verdad? Que en este caso es un año. Entonces, si se dan cuenta, la interpretación es muy similar a lo que yo les indiqué anteriormente. Y así es como nosotros pues generamos e interpretamos la parte de los climadiagramas. No sé si hay dudas, compañeros. Solo una pequeña duda.
Chiquitita, ya entendí cómo sacar la gráfica y todo. Cuando seleccionamos lo que es por ejemplo, en la presentación anterior, automáticamente nos salen los nombres de los meses en la parte de abajo, ¿verdad? Sí, sí, nosotros Ah, le... ok. Ok. Ahorita, permítame. Entonces lo único que no haríamos en este ejercicio sería lo de evaporación, evo, ¿cómo es? ¿Cuál? Evapotranspiración. Ah, ese. Sí, de hecho la tarea es de que ustedes realicen la parte que dice aquí cuestionario, pero si se dan cuenta que hay 5 variables, bueno, 5 incisos que le piden, ¿verdad? A, B, C, D y E, y de esos ustedes van a seleccionar solo 3, que son los que van a realizar. Esa va a ser la tarea. No sé si hay dudas, compañeros. Pues yo creo que todo bien. ¿Dudas? No sé si yo entendí mal o fue mi internet. ¿Qué incisos fueron los que comentaste? Perdón, no escuché. ¿Cuáles fueron los incisos que indicaste? Lo que van a tener que hacer es la parte que dice cuestionario del manual. Entonces ahí hay 5 incisos, ¿verdad? Hay A, B, C, D y E. Entonces de estos pues solo van a tener que hacer 3. Ustedes ahí escogen cuáles van a hacer. Entonces, para que vean esa parte, ¿no? Tomen en cuenta que solo tienen que hacer 3. ¿Dudas, compañeros? ¿Dudas? Yo creo que no. Bien. Entonces les recuerdo que acá ya les piden pues ciertas, creo que vamos a ver que les piden, ya les van a pedir otras cuestiones como hora sol y eso, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que tengan que meterse al INSIBUME. Sí, se meten a la página del INSIBUME y ahí pueden buscar pues, qué variables son las que van a tomar, ¿verdad? Si ustedes en dado caso no encontrarán, pues, en el ICC. Entonces toman ahí y ven, pues, esos datos, ¿verdad? Solo me indican qué estación, ¿verdad? Tomaron y para saber más o menos de dónde fue que las tomaron, ¿no? No sé si hay más dudas, compañeros. Por el momento todo claro. Bien. Entonces, si no hay más dudas, nos podemos retirar, compañeros.
Asistencia, ahorita la va a subir. El examen corto va a ser la asistencia. No tengan pena, el examen corto es la asistencia. Gracias, Eliberto. Bueno.